Hola, ¿cómo les va? Termina el día y por la pantalla de la TV Pública comenzamos con nuestro resumen de noticias. En media hora compartimos nuestra mirada de lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. Somos Visión 7 Resumen y no estoy solo. Sale a la cancha la dama del deporte, Gaby Provitera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pablo. En 7 horas y un poquito más estará debutando River en el Mundial de Clubes. En minutos te cuento cómo va a formar el conjunto millonario. Y noche también de cultura digital. Esto, claro, de la mano de Esteban Mañani. Hola, Esteban. Muy buenas noches, Pablo. Hoy te voy a contar sobre el software que desarrolló la Universidad de Comahue junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para organizar la información de los juicios que se están llevando adelante en Neuquén. Te cuento más en unos minutos. Y abordamos ahora la agenda política. La designación de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto generó distintas opiniones. Les proponemos compartir la mirada de distintos constitucionalistas al respecto de esta inédita decisión del presidente Mauricio Macri. Si se interpreta como se ha querido interpretar el inciso 19, resulta que el presidente nombra jueces porque le da la gana. Estos jueces se quedan hasta el vencimiento del periodo ordinario de sesiones, 30 de noviembre de 2016. Y si no hubo acuerdo del Senado hasta el 30 de noviembre de 2016, cesan. Pero entonces, como no hay acuerdo, el Ejecutivo puede proponer o renueva esto, pero si no le gustó lo que hicieron en el año, pone otros, también provisoriamente, conforme al 19. Y así va renovando todos los años hasta que nombra toda la Corte, renueva toda la Corte y cada año la cambia. Esto es lo que dice la Constitución, que lo puede hacer. El problema es que me parece que los argumentos vertidos para llegar a esta situación son equivocados. Primero, no hay premura, porque en el mes de enero entra en receso el Poder Judicial y después queda el mes de febrero y ya el 1 de marzo se inician las sesiones. Entonces, parece que la premura no existe. Pues yo creo que llamar a extraordinarias en este momento, especialmente al Senado, es muy complejo porque todavía no se han terminado de conformar los bloques de senadores, no se han designado las autoridades internas de las comisiones del Senado, con lo cual uno ve cierta dificultad para determinar con quién podría negociar el gobierno, con qué grupos de senadores podría negociar el gobierno para obtener el voto de 2/3 de ellos. Y creo que convocar al Senado para no llegar a ningún resultado sería un desgaste político muy grande. Tiene un costo político y tiene un rédito político. El rédito político es tomar la medida en los primeros días de gobierno, dentro de la Constitución, siempre digo, porque a lo mejor dentro de un mes sería mucho más difícil. En segundo lugar, siempre existe la posibilidad de que alguno de los 3 actuales miembros de la Corte se enferme o pida una licencia por un lapso prolongado, con lo cual la Corte pierde su composición, el Poder Judicial pierde la jefatura, porque la Corte estaría integrada por 2 jueces y 3 conjueces, que no son jueces naturales, y eso podría incluso acarrear un cambio de la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, en materia de derechos humanos y de otras áreas, que se ha mantenido muy firme. De modo que hay razones para ser un poco prudente antes de descalificar esta decisión. Y sobre este mismo tema, los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia recibieron con beneplácito el nombramiento de sus pares. Nosotros queremos decir que hoy hemos conversado en el acuerdo y manifestamos nuestro beneplácito por las 2 personas que han sido nominadas, que son 2 juristas que conocemos, los 2 son de mucho prestigio. Personalmente yo tengo una relación de muchos años con el doctor Rosenkrantz, con el cual hemos compartido muchos debates, estudios filosóficos y muchas actividades académicas. Y con el doctor Rosati igualmente hemos compartido muchos años de trabajo académico, así que los 2 son bienvenidos. Con referencia... ¿Qué le parece la forma de haber sido designados? Con referencia al procedimiento por el cual fueron designados, quiero decir muy claramente que nosotros, como Corte Suprema, no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el presidente, no la Corte. De tal manera no tenemos absolutamente ninguna opinión que dar al respecto, porque esa es una cuestión que corresponde al presidente, es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está previsto en la ley
y en el Parlamento. Es una relación de otros poderes del Estado, nosotros somos totalmente ajenos y no podemos opinar porque además los jueces en este tipo de cuestiones no pueden opinar porque hay cuestiones muy importantes que tendremos que decidir. Y ahora los invitamos a compartir diversas opiniones de referentes del arco político al respecto de la asignación de Rosati y Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema. Es un retroceso, no solamente porque la Constitución no habilita a designar miembros de la Corte por decreto y en comisión, sino que además si algo hemos destacado nosotros en el gobierno de Néstor Kirchner en su inicio fue el haber sancionado una norma como el decreto 222 que justamente era una restricción a sus facultades para proponer los miembros de la Corte y la aprobación de un reglamento que establecía un procedimiento. Podrían haber recurrido a los conjueces. Y fíjese, la Corte descalificó a los conjueces abogados porque el Senado le había dado acuerdo solo con una mayoría absoluta, no con la mayoría especial de 2/3. Entonces, bueno, está bien, eso lo resuelvo, pero hay otros conjueces que ya tienen acuerdo de 2/3 del Senado, que son los camaristas federales. Se podría haber integrado los dos cargos con jueces de cámaras federales que tienen acuerdo del Senado y hubiera sido irreprochable. Bueno, acudieron al decreto y es malo, en términos republicanos, gobernar por decreto. No es bueno para ninguna institución que el Poder Ejecutivo designe a jueces de la Corte como si fueran sus empleados. Se necesitan leyes que llamen extraordinarias, que discutamos las leyes ahí. Si no, el cambio que pidió la sociedad es una continuidad de lo mismo, del autoritarismo. Y de un autoritarismo, si querés, aún más grave. El presidente Mauricio Macri brindó un discurso en la cena de fin de año de ADEPA. Concurrió acompañado por Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios. Creo que todos tenemos un enorme desafío, que es recuperar el valor de la palabra. Lamentablemente, en los últimos años se ha hablado mucho, se ha discurseado mucho y eso ha tenido como costumbre cargarlo de datos falsos, de situaciones imprecisas, y todo se fue desvirtuando, ¿no? Yo creo que entramos todos en una vorágine, porque somos todos parte de la sociedad, ¿no? Que gobierna, el periodismo, las universidades, el mundo empresario, las organizaciones sociales. Entonces creo que, y me toca a mí la tarea principal, a la cual estoy comprometido, que es decir la verdad, tratar de ser breve, conciso, preciso, y creo que ese ejercicio también tiene que ser un ida y vuelta permanente a la hora de investigar con rigor y publicar todo lo que se necesita saber para que realmente, insisto, todos sepamos a dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Construiremos sobre lo bueno y modificaremos lo que nos parece mal. Obviamente le daremos más pluralidad para que todas las voces se puedan expresar. ¿Ya se saben los nombres de los directivos? No, todavía no. Recién hoy está publicada la renuncia del presidente saliente Tristan Bauer. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció que por decreto se llevará adelante la emergencia eléctrica. La misma va a regir hasta diciembre del año 2017. Este es el informe. En el año 2003 teníamos 4 cortes por persona año, por usuario por año, y en el año 2014, pasamos a 7.5 cortes por usuario por año. Pero en lo que es la duración del servicio, de la interrupción del servicio, en el año 2003 teníamos 6 horas por usuario año y en el año 2014 llegamos a 33 horas por usuario año. Hemos creído necesario tomar medidas de corto o mediano plazo para poder atender a esta situación que consideramos que es de emergencia. Por ello, se ha elevado al presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, un decreto que justamente decreta la emergencia del sistema eléctrico nacional. En función del tiempo que estimamos que esa emergencia va a durar y la capacidad que tengamos de resolverla, la vigencia de esta emergencia la estamos estimando hasta el 31 de diciembre del año 2017. En generación estamos bastante cubiertos, además tenemos la posibilidad en situaciones de emergencia de estar recibiendo energía eléctrica desde Brasil y desde Uruguay, lo cual nos permitiría
no tener necesidad de estar haciendo cortes masivos, programados, preventivos, como en alguna época ocurrió en la Argentina. Respecto de la distribución, la situación es distinta. Esto tiene que ver con el estado de los cables, el estado de los transformadores, especialmente en algunas zonas del país. Vamos a tratar de hacer anuncios preventivos de cuando sea necesario tener que cortar el suministro en algún lugar de la ciudad o del Gran Buenos Aires. Ese corte preventivo va a estar informado en la página web del ENRE. Nueva secretaría para el caso AMIA. El ex senador chubutense Mario Cimadevilla fue designado por el ministro de Justicia como titular de la Secretaría de Estado, que seguirá las investigaciones del atentado de la AMIA de 1994 y de la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman. El juez Ollarvide se jubila. El magistrado anunció que comenzó los trámites para retirarse en los próximos meses, aunque aclaró que durante el mes de enero continuará al frente del Juzgado Federal número 5. Absolvieron al acusado. Se trata de un joven que había sido imputado como autor del crimen de Cristian Adrián Novillo, ocurrido en 2014, como consecuencia del ataque de una patota a la salida de un boliche de Quilmes. Durante el juicio se descubrieron graves irregularidades en la investigación policial y omisiones de la Fiscalía. Prorrogaron a Hora 12. El gobierno extendió hasta el 31 de marzo el programa que permite comprar productos nacionales con tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. Veredicto en el caso del nieto 109. El juicio oral por la apropiación de Pablo Atanasiu Laschan finalizará el próximo lunes cuando los imputados, los presuntos apropiadores y un comisario acusado de ser el entregador puedan pronunciar sus últimas palabras antes de la sentencia. El joven, quien se suicidó este año, había sido secuestrado en 1976 a los 6 meses de vida junto a sus padres. Moria Kazán más complicada. La vedette, detenida en Paraguay por el robo de un collar valuado en $80.000, fue trasladada al penal de mujeres del Buen Pastor, donde le encontraron 1.6 gramos de cocaína, según informó la directora del penal, Ana Dina Coronel. Precarización en el Teatro San Martín. Artistas y trabajadores del complejo teatral denunciaron el vaciamiento y precarización laboral como consecuencia de la política privatista que se vino imponiendo en el ámbito del gobierno de la ciudad. La transparencia presupuestaria, no tenemos idea cuál es el presupuesto que maneja el CTBA, de dónde viene, cómo se ejecuta, no se sabe cuánto es el presupuesto para el año que viene, con lo cual estamos en una incertidumbre presupuestaria y necesitamos que eso sea público, que sepamos qué presupuesto va a haber y cómo se va a ejecutar. Después que Charly García enviara una carta a Hernán Lombardi con durísimos términos contra Carlos Manfroni, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dio marcha atrás con el nombramiento como subsecretario de Asuntos Legislativos de su cartera. La bronca de Charly está fundamentada en que Manfroni fue colaborador de la revista Cabildo durante la dictadura cívico-militar y escribió frases como la hedionda revolución francesa que para peor también fabricó el amor a la humanidad, y la música del rock es el movimiento artístico más subversivo, anticristiano, antimetafísico y contracultural de todos los tiempos. Y además de haber tenido frases desagradables para con Charly García, Luis Alberto Spinetta, dijo Charly: yo compuse Los dinosaurios y luché contra la dictadura. ¿Y un pelotudo está en contra de la Revolución Francesa?, se pregunta. De John Lennon, del amor. No cuenten conmigo, ignorantes, remató el músico en su carta. El ex vicepresidente Amado Boudou declaró ante el juez federal Norberto Ollarvide en la causa por el supuesto delito de dádivas por haber viajado sin pagar en un avión privado y helicóptero. Tras una declaración de más de 1 hora, Boudou rechazó los cargos y se declaró inocente. La acusación que pesa en su contra es porque viajó en un avión de la empresa Alas del Fin del Mundo SRL con destino a la localidad bonaerense de Necochea y tras bajar en esa ciudad abordó un helicóptero de Codima para llegar a un acto político en el año 2011.
Me la perdí. Cambiamos de tema. La red de organizaciones sociales brindó una conferencia de prensa en este segundo día de acampe en la Plaza Belgrano, en Jujuy. Allí aclaran que no están organizando ningún tipo de saqueos y que sus reclamos se llevarán adelante en paz y buscando el diálogo. Y ahora sí, hablamos de la despedida de los gendarmes en ese trágico incidente vial en el que perdieron la vida 43 personas. Fueron despedidos luego de este accidente ocurrido en la localidad salteña de Rosario de la Frontera. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, estuvo en Santiago del Estero acompañando a los familiares. Cuando una familia sufre tanto dolor y sobre todo, digamos, con sus esposos o padres o hijos, porque había muchas mamás también de los gendarmes y papás, lo que uno tiene que hacer claramente es estar al lado con el Estado, porque son personas que han estado haciendo su trabajo, digamos, y han muerto en cumplimiento del deber. Y la Gendarmería Nacional, ustedes saben que es una de las fuerzas que más valoramos los argentinos, y por eso es que también se trabajan tanto, ¿no? Porque todos necesitamos de los gendarmes. Hoy solamente me parece que lo que hay que decir es esto, es que todos los argentinos tenemos que estar cerca de estas familias, de estos gendarmes que han sido tan patriotas y que han dado su vida porque en definitiva estaban yendo a cumplir su deber. Muchas familias han perdido, diríamos, su padre de familia, muchos niños han quedado sin sus padres, muchas mujeres sin sus esposos. Entonces nos ponemos en el lugar de ellas y de lo que esto implica y el dolor de llevar adelante. Y también anoche lo destacaba, que los gendarmes hemos perdido muchos hombres que en sí significan patria, ley y derecho. Y esos son los gendarmes, y que han fallecido en cumplimiento de su deber, yendo a prestar este servicio tan noble por la patria. Sí. Desde ya va nuestra solidaridad y abrazo para todos los familiares. Hablamos ahora del veredicto por la tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal número 2 decidió que el mismo se conozca el próximo 29 de diciembre. Están todas las pruebas puestas arriba de la mesa, ha sido un juicio muy largo, más allá de cosas, algunas inconsistencias que pudieran haber, todos han tenido derecho a hablar, a escuchar. Es un buen momento para que la justicia pueda dar un fallo correcto. Yo sigo creyendo la frase esa que les dije muchas veces, que no hice nada para producir este accidente y ni dejé de hacer nada que pudiera evitarlo, con lo cual me mantengo en mis cabales y espero que sea justicia, que logremos entender finalmente la verdad. Hizo uso de sus últimas palabras Ricardo Jaime, dijo que no tuvo ningún tipo de responsabilidad en la tragedia de Once, dijo que hizo una buena gestión y defendió el uso de cada uno de los billetes utilizados a la renovación ferroviaria. Sí, en realidad no hizo más que ampliar y reiterar lo que ya dijo en su primera indagatoria en cuanto a su alejamiento del cargo en relación al hecho y de la inexistencia de víctimas por este tipo de accidentes en su gestión. Y fue una reiteración nada más. ¿Cuál es tu sensación, Pablo? ¿Se van a retirar con justicia los familiares de las víctimas de este juicio? Nosotros consideramos que todo el trabajo que ha realizado las querellas 3 y 4 y la Fiscalía de Estado es enorme. Se ha trabajado con mucha profundidad, muy a conciencia, y creemos que están dadas las condiciones para una sentencia condenatoria. Esperamos que así quede reflejada el 29 de diciembre a la tarde, cuando nos toque escuchar lo que tenga que decir el tribunal. El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, lograron cerrar el punto sobre las víctimas del conflicto armado, uno de los temas más controversiales del proceso de paz que se discute en La Habana, Cuba. El apretón de manos entre los jefes de equipos de paz, Humberto de la Calle por el gobierno e Iván Márquez por las FARC, fue aplaudido por sectores políticos y sociales colombianos para que el presidente Juan Manuel Santos pueda sellar el acuerdo de paz el próximo 23 de marzo, como anunció hace 3 meses. A comunicar a Colombia y al mundo. La paz no solo transformará nuestro país, transformará las vidas de todos y cada uno de nosotros, los colombianos. Con generosidad y grandeza, con determinación y coraje,
Entre todos podemos lograrlo y vamos a lograrlo, porque le llegó a Colombia la hora de la paz. 0:30 y es tiempo de meternos con la agenda deportiva. Gaby, ¿qué pasa en la AFA? ¿Cuándo son las elecciones? No se sabe todavía. Pero... Falta cada vez menos, pero no se sabe. Desde la AFA, con el vocero Cherkis Vialo de manera oficial, ratifican que el próximo viernes a las 18, viernes 18, a las 18 se van a llevar adelante las elecciones en otra asamblea extraordinaria. Sin embargo, del lado de Tinelli dicen que no es así, que van a tratar de postergarlo. De hecho, presentaron una cautelar. Vamos a retrotraernos a lo que fue el mediodía de esta jornada de martes. Hubo una reunión clave en la Asociación del Fútbol Argentino, en la sede de Viamonte, donde estuvo Fernando Marín, quien será el próximo titular de Fútbol para Todos. Una vez que terminó la reunión con Segura, también estuvo Tinelli, salió y dijo que había una reunión adentro, que él no tenía idea de cuándo se iban a definir las elecciones, que le había ido por otra cosa y que ratificaba, y esto también es un dato importante que se dio esta jornada de martes, que Fútbol para Todos va a seguir siendo gratuito. Pero claro, cuando salían, esperaban que la reunión que había entre Tinelli y Segura tenga por lo menos el camino más allanado para ratificar o no la fecha del 18. Sí, bueno, nada de eso fue así. Porque cuando salió Tinelli, si bien él no quiso hablar, los que fueron saliendo de la gente que lo apoya a él, manifestaron que existía la posibilidad de confirmar que va a haber un comité de crisis, así se llama. Si bien no está dentro del estatuto, lo que van a hacer es armar un comité donde habrá gente de cada uno de los bandos a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino hasta el próximo año. Sin embargo, salía Cherkis Vialo y él ratificó que va a ser el viernes. ¿Qué hizo Tinelli? Presentó una cautelar. Escuchen lo que decía Cherkis Vialo. La Asociación del Fútbol Argentino tiene para informarles oficialmente que ha convocado para el 18 a las 18 a la Asamblea General Extraordinaria y de no mediar un impedimento jurídico, el próximo viernes en el predio Julio Humberto Grondona se llevará a cabo la elección de presidente. Manifiesta el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino su voluntad, su deseo enfático de que esta cuestión pueda llegar a buen puerto por los fines de la convivencia y de la cordialidad. Esto es, descartar el camino jurídico. ¿Cómo estar por el lado de River Plate, teniendo en cuenta que Donofrio estará en Japón? Yo no tengo respuesta para eso. Esa es una cuestión que habrá de dirimirse a partir de que quede firme la fecha del 18 a las 18 y que esta causa no se judicialice. Durante este miércoles va a quedar ratificado o no si le aceptan la cautelar a Marcelo Tinelli o si finalmente se llevan adelante las elecciones, Pablo, el día viernes. Sigue el suspenso, como también hay suspenso en el Mundial de Clubes. River tiene todo listo para su debut. Y mucha expectativa para los hinchas millonarios porque 7:30 de la mañana van a hacer su debut frente a Sanfrecce Hiroshima, el equipo campeón de la Japan League Soccer, es decir, la liga local, y por eso, por ser el país organizador Japón, está invitado. Muchísimos hinchas millonarios que todavía siguen llegando por estas horas y ayer cerca, algunos dicen 7.000, otros dicen 10.000 hinchas millonarios, se juntaron todos en un lugar muy puntual de Osaka, donde está este equipo, para hacer un banderazo en apoyo al equipo, al conjunto millonario. Marcelo Gallardo, después de la práctica, lo llevó a los jugadores para que vivan un poco de lo que se está viviendo en las calles de Osaka con los hinchas que están viajando y para que además lleguen motivados a este partido. Insisto, será 7:30 de la mañana, tendrá Barovero, Mercado, Maidana, Balanta, Bangioni, Sánchez, Craneviter, Poncio, Pisculici, finalmente va a ser titular, y en la delantera Alario y Mora. Jonas Eriksson, un polémico árbitro, va a ser el encargado de impartir justicia en este encuentro. Y digo polémico porque generó polémica, por ejemplo, en Argentina-Suiza. Aquellos que tengan ganas de buscar, fíjense de quién se trata. Gracias, Gaby. Te decíamos que era noche de cultura digital y hablamos de la tecnología al servicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad, Esteban. Sí, así es, Pablo, porque vos sabés que en los juicios de lesa humanidad hay involucrados gran cantidad de acusados, de víctimas, lugares, fechas, fojas y fojas que se van acumulando porque las causas son muy grandes. Esto genera serios problemas para encontrar la información, para que si cambia un abogado, el nuevo abogado pueda saber en qué está la causa, quiénes son las personas que estuvieron involucradas y demás. Para eso existe software, existen varios software, y la semana pasada la Universidad de Comahue en particular presentó
uno de estos software junto con la Asamblea por los Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, en el cual se están cargando muchos datos del juicio Escuelita 2 y se lo está dejando listo para que se vaya cargando en simultáneo, que se vaya dando el juicio del juicio de Escuelita 4. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, se procesan las declaraciones de todos los testigos, todos los testimonios, se van sumando y se van organizando en forma muy desmenuzada. Nombres de personas, como te decía, pero también, por ejemplo, quiénes tuvieron que irse, quiénes sufrieron lesiones, quiénes tuvieron depresiones, porque la idea no es solamente que la información sirva para los juicios, sino también sirva para estudios sociológicos, estudios antropológicos, estudios históricos y de otros tipos más. Este no es el único software que se ha utilizado. Por ejemplo, el video que estamos viendo cuenta y explica un software llamado Presentes que hizo Hijos en Córdoba con el mismo objetivo también de poder cruzar información y simplificar las cosas a la hora de saber, bueno, en tal fecha tal estuvo en tal lugar, se encontró con tal, y también para saber, por ejemplo, dónde fue vista por última vez una persona que estuvo detenida, desaparecida en un lugar, y de esta forma es mucho más fácil llegar a la verdad. De hecho, en la Secretaría de Derechos Humanos tienen un software desde los años 90 que está especialmente dedicado para los jueces, para ayudarlos a organizar la información y también para los fiscales y cuando la Secretaría de Derechos Humanos se presenta como querellante. Esteban, si quiero tener más información, ¿dónde te escribo? Como siempre, tenés que leer mi Twitter, @estebantecno7, donde vas a tener más información sobre estos temas. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más información. Somos Visión 7 Resumen.